Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de matemáticas. El día de hoy vamos a practicar un poco lo que ya sabemos sobre supremos e ínfimos y vamos a practicar también sobre sucesiones. Entonces, para este problema vamos a tener una sucesión de intervalos cerrados y1 y 2 y 3, así sucesivamente, y con la propiedad de que cada uno de estos intervalos están anidados. Es decir, vamos a suponer que an es menor o igual a n más 1 y que bn más 1 es menor o igual a bn para todo n. Lo que nos pide el problema es mostrar que va a existir un puntito x que se va a encontrar en todos estos intervalos. Algo importante es que esta propiedad se cumple porque dichos intervalos son cerrados. Si los intervalos fueran abiertos, esto no necesariamente se cumple y es la parte B de nuestro problema. Entonces, primero vamos a hacer un dibujito, pues dibujemos el intervalo A1B1, A2B2, A3B3, A4B4. Todos estos intervalos van a estar anidados porque es como nos lo pide el problema. Y pues la pregunta es, pues ¿quién sería un buen punto X que puede pertenecer a todos estos intervalos? Entonces, pues fíjense que si un punto X está en todos los intervalos, pues debe de ser más grande que todos los A's. O sea, es más grande que A1, que A2, que A3, que A4. Entonces un buen candidato para este punto X pues sería el supremo de los A's. Ahora, como los A's son una sucesión creciente, puede ser que el supremo ni siquiera existe, es decir, los A's podrían no estar acotados. Entonces lo primero que deberíamos de hacer pues es ver que efectivamente el supremo de los A's existe. Este va a ser el paso 1 de nuestra demostración. Luego, en el paso 2 vamos a ver que X realmente está en todos los intervalos. Y luego en el paso 3 pues vamos a construir un contraejemplo donde el enunciado no sea cierto. Esto va a ser para el inciso B, porque fíjense que el inciso B nos dice que para intervalos abiertos pues no necesariamente esto se cumple, entonces podríamos construir un contraejemplo. Vale, entonces vamos a comenzar con la demostración. Bueno, pues para el paso 1 vamos a ver que existe el supremo de los A's, tal que I está en los naturales. ¿Por qué debemos de ver que existe? Porque pues al menos en el dibujo parece que los AJ son una sucesión creciente. Entonces podría ser que los AJ ni siquiera sean acotados, por lo cual el supremo no existiría. Entonces, para ver que el supremo de una sucesión existe, lo que podemos hacer es ver que dicha sucesión es acotada, porque acuérdense que la definición de supremo es que el supremo es el más chiquito de las cotas superiores. Entonces basta ver que existe alguna cota para la sucesión de los A's. ¿Cómo podemos ver que existe una cota para los A's? Pues al menos en el dibujo parece que los B's siempre son más grandes que los AJ's, entonces los B's podrían ser una buena cota. El más grande de los B's pues es el B1, entonces B1 lo podríamos tomar como una cota de los AJ's. Hay que ver que realmente eso se cumple. Para eso vamos a tomar un AJ cualquiera, por ejemplo imagínense que tomamos el A2 y debemos de ver que el A2 pues efectivamente es más chiquito que el B1. Vamos a escribirlo de manera formal. Entonces sea AK con K mayor o igual a 1, K en los naturales. Observemos que por ser intervalos AK es menor o igual a BK y por la propiedad de que BN más 1 es mayor o igual a BN, es decir, como que cada vez que crece el índice los BI se van haciendo más chiquitos. Esto indica, o esto nos quiere decir, que el B1 pues va a ser más grande que el B2, que a su vez es más grande que el B3 y así sucesivamente. Entonces pues el B1 va a ser mayor o igual al BK. Por lo tanto, el B1 va a ser mayor o igual a K para todo K en los naturales. Es decir, B1 es una cota superior de los AJ's. Por lo que existe el supremo de los AJ's. Entonces esta sería la parte 1 de la solución. Vamos a ver qué es lo siguiente que debemos de demostrar.
Ahora, para el paso 2, nos gustaría demostrar que X está en cualquiera de los intervalos cerrados. Fíjense que X va a estar en un intervalo cerrado si solo si X es mayor o igual a I y X es menor o igual a BI. Fíjense que X por definición es mayor o igual a cualquier AI porque X lo tomamos como el supremo de los AIs. Entonces esta parte ya lo tenemos. La parte más complicada pues es ver que X efectivamente es más chiquito que cualquiera de los BIs. ¿Cómo podemos hacer esto? Pues fíjense que el X era el supremo de los AIs, es decir, era el más chiquito de las cotas superiores. Lo que podríamos hacer es ver que cada BJ pues justo es una cota de los AIs, y como es una cota superior, pues se tendría que es más grande que la cota más chiquita, ¿no? Entonces el BI sería más grande que el X, o mayor o igual que el X. Entonces, por ejemplo, imagínense que tomamos B3 y queremos ver que B3 es cota superior de todos los AIs. ¿Qué pasa si, por ejemplo, queremos comparar con A2? Lo que podríamos hacer es ver que B3 es más grande que A3 por ser el extremo derecho del intervalo, y luego ver que por la propiedad de que AN es más chiquito que AN más 1, pues se tiene que A3 es más grande que A2. Y esto pues nos llevaría a ver que B3 es más grande que A2. Entonces esa va a ser la idea de la demostración. Vamos a tener dos casos. En este caso pues vamos a tener que el índice de A es más chiquito que el índice de B. Entonces pues vamos a escribirlo formalmente. Sean K, L en los naturales. Supongamos que K es menor o igual a L y demostremos que AK es menor o igual a BL. Primero observemos que BL es mayor o igual a L por ser BL el extremo derecho del intervalo ALBL, ¿no? Del intervalo cerrado ALBL. Y además, como AN más 1 es más grande o mayor o igual a N para todo N en los naturales, entonces, por ser L mayor o igual a K, pues se tiene que AL es mayor o igual a AK. Por transitividad, pues tendríamos que BL mayor o igual a AK. Entonces, en este caso, en el caso de que el índice de A sea más chiquito que el índice de B, pues ya tendríamos que BL es mayor o igual a K. Pero, ¿qué pasa en el otro caso? Entonces, imaginemos que agarramos, por ejemplo, B3, pero ahora en vez de agarrarnos a 2, agarramos a 4. Y queremos ver que B3 es más grande que B4. Entonces, en este caso lo que podemos hacer es comparar con B4, porque por hipótesis tendremos que BN más 1 es más chiquito que BN. Y luego B4 sería más grande que A4, por ser B4 el extremo derecho del intervalo cerrado. Entonces, esa va a ser la idea que vamos a seguir. Vamos a escribirlo formalmente por aquí. Entonces, si K es mayor que L, que es el caso que nos falta, se tendría que BL es mayor o igual a BK, pues BN es mayor o igual a BN más 1 para todo N en los naturales. Es decir, estamos tratando con una sucesión decreciente. Y como BK es el extremo derecho del intervalo AKBK, se tiene que BK es mayor o igual a AK. Por lo tanto, podemos concluir que BL es mayor o igual a AK. Entonces, en ambos casos se cumple que BL es mayor o igual a AK, por lo que BL
es cota superior de los AIs. Entonces, justo como el BL es una cota superior de los AIs, pues se tiene que X va a ser menor o igual a BL. Entonces vamos a escribirlo por aquí. Podemos concluir que X es menor o igual a BL para todo L en los naturales. Por lo tanto, X está en A y BI para todo I en los naturales. Vale. Con esto concluimos el inciso A. Ahora debemos ver que cuando estamos hablando de intervalos abiertos, el enunciado no necesariamente es cierto. Entonces, para eso vamos a dar un contraejemplo. Y el contraejemplo que a mí se me ocurre es el siguiente. Imagínense que tenemos los intervalos abiertos de la forma IN igual a 0, 1 entre n. Podemos dar un dibujito así simple. Fíjense en el intervalo 0, 1 abierto, 0, 1 medio abierto, 0, 1 tercio abierto, 0, 1 cuarto abierto y así sucesivamente. Supongamos que va a existir un puntito X que esté en todos los INs. ¿Qué pasaría? ¿Podríamos encontrar dicho punto? Pues si existiera ese X en particular debería de estar en el I1, ¿no? En el primer intervalo. Pero, sin embargo, para cualquier X que nos agarremos en el primer intervalo, por la propiedad arquimediana podemos encontrar un M natural tal que 1 entre M sea más chiquito que X, pero a su vez sea mayor que 0. Y entonces ese puntito X se encuentra fuera del intervalo IM. Así llegamos a una contradicción y vemos que en este caso no es posible encontrar un puntito que esté en todos los intervalos. Bueno, espero les haya gustado el video. Nos vemos pronto.